identificar si los demás faltantes o dañados son parte estructural del inmueble o si responden más a una intención artística o decorativa. El último análisis de esta primera etapa de reconocimiento del inmueble es el sociológico. El análisis sociológico busca recopilar los significados y valores emblemáticos, sentimentales y de uso de la sociedad respecto de la edificación. Y en este caso específico, conocer las expectativas en relación con el futuro del inmueble. Cuando un edificio deja de tener una función o una relación directa con la gente, se deja en el olvido y se pierde. Maestra, ¿podría acompañarme nuevamente, por favor? Claro que sí. Aquí estamos viendo una diapositiva que usted nos presenta en donde habla de la fase de prediagnóstico, en donde se observa el análisis del entorno, levantamientos planimétricos, levantamiento fotográfico, donde tenemos que en el análisis del entorno se harán análisis de los precedentes que rigen la edificación y su entorno, así como la orientación del inmueble, factores ambientales como el asoleamiento, vientos, humedad y temperatura. Para los levantamientos planimétricos se realizarán plantas arquitectónicas por nivel, cortes y alzados interiores y exteriores. Se llevará a cabo un plano de viguerías en cubiertas y entrepisos, plano de cielos rasos, plano de pavimentos, detalles, elevaciones y cortes de ornamento y sistemas constructivos. Ahora bien, para el levantamiento fotográfico se llevarán a cabo fotografías, se tomarán fotografías generales del inmueble, fotografías de detalles arquitectónicos, ornamentales, materiales y fábricas constructivas, fotografías de daños y alteraciones, registro fotográfico en planos por cada espacio, en plantas, alzados, cortes arquitectónicos. Gracias, maestra. Bueno, vamos ahora a continuar con la siguiente diapositiva. De lo que hablaba la maestra precisamente es del reconocimiento, y aquí vemos que tenemos que reconocer el inmueble con su función y uso. La función de un espacio, de un edificio, se identifica con la actividad, es el conjunto de tareas que se desarrolla o pueden desarrollarse en el mismo. El uso es la manera en que las personas desempeñan una determinada actividad en un espacio dado. Lo utilizan sin necesidad de que dicho espacio reúna las condiciones formales para tal desempeño. Así pues, el análisis del lugar físico del monumento, función inicial y el tipo arquitectónico serán estudiados por arquitectos, arqueólogos, ingenieros, etcétera. Lo que decíamos en un principio, ¿no? Es un equipo de trabajo interdisciplinar donde todos tenemos que hacer un reconocimiento del inmueble y cada uno en nuestra especialidad poder aportar. La inspección al inmueble, en la cual se realiza una valoración inicial del estado del objeto de estudio como del entorno en que se encuentra ubicado el mismo. Con esto, frente a cada lesión se identifica ese valor independientemente de otras, determinando alcances. Se hacen croquis y levantamientos arquitectónicos que nos permitirán ubicar las patologías presentes. Se tomarán fotografías como muestra gráfica y también se generarán fichas sobre el estado técnico de lo que podamos observar en la inspección. Aquí solamente voy a comentar muy rápidamente. A la hora de que vamos a intervenir un inmueble, tenemos que saber si el inmueble va a contener el mismo uso, va a ser utilizado con un nuevo uso, y de ahí que podamos hacer algunas propuestas de análisis de cada área, de cada espacio, y por supuesto conociendo la estructura del inmueble. Ya comentaba la maestra, tenemos que elaborar un levantamiento del inmueble, que es el proceso de caracterización formal, donde vamos a analizar la volumetría, proceso de caracterización constructiva, donde vamos a ver los materiales y las fábricas de muros, de elementos verticales, de elementos horizontales, como pueden ser las cubiertas, y la transformación de la estructura, que se refiere a la superposición de elementos agregados. Y tres puntos importantes dentro del levantamiento es el estructural, la constructiva y espacial. Aquí solamente como imagen vemos el museo Casa de Alfeñique. Bueno, solamente como comentario podemos ver las plantas, un corte, la fachada, y qué importante es llegar al detalle de los cortes y de las plantas, porque podemos hacer una lectura de materiales, una lectura de sistemas constructivos, y obviamente pues en la fachada vamos a conocer la forma que le da el carácter ornamental al inmueble, ¿no? Creo que todos conocemos Casa de Alfeñique, y bueno, pues es uno de los inmuebles, yo creo que más emblemáticos de acá de Puebla. Maestra, perdón, ¿sería tan gentil de volverme a apoyar con la diapositiva?
Con mucho gusto, maestro. Mire, está usted mostrándonos la diapositiva de la fase de prediagnóstico, en donde se observan dos etapas que son el estudio de sistemas constructivos y el estudio geotécnico, donde en el estudio de sistemas constructivos se hará un análisis estratigráfico, procesos, sistemas y técnicas constructivas, materiales constitutivos en la fábrica constructiva, registro de materiales, registro de daños por agentes naturales, registro de alteraciones por factores antropogénicos, en donde se registrará un análisis sobre posibles alteraciones constructivas y un análisis de malas prácticas y falta de mantenimiento. Para el estudio geotécnico se llevará a cabo un estudio sobre la naturaleza, procedencia de materiales y características del terreno, delimitar y determinar el tipo de cimentación y el estado en el que se encuentra, análisis de inestabilidad en el terreno y estudio de mecánica de suelo. Gracias, maestra. Bueno, Mucho gusto, a sus órdenes. lo que precisamente comentaba la maestra, ¿no? Tenemos que elaborar un registro de materiales y sistemas constructivos desde el subsuelo, conociendo básicamente la cimentación, y de la cimentación hacia arriba vamos a tener elementos verticales, que son los muros, y otros elementos como columnas o pilares. Bueno, aquí tenemos que es la descripción general, tanto planimétrica y fotográfica, de muros, apoyos y sus revestimientos, así también las aberturas referidas a los vanos y cerramientos, materiales y fábricas, piedra, ladrillo, madera, entre otros, relación con los procesos de fabricación históricos, identificación de espacios o elementos de valor patrimonial. En la imagen podemos observar algunos detalles, vamos a decir, detalles desde la cimentación, como pueden ser lo referido a los sótanos y semisótanos que se utilizaron en el siglo XIX. Y del lado derecho, bueno, tenemos precisamente la fábrica de un elemento vertical, como puede ser el muro frontal o de la fachada. Y en los elementos horizontales, bueno, tenemos igual una descripción planimétrica y fotográfica de elementos, entre ellos los entrepisos, cubiertas, bóvedas, cúpulas, arcos de descanso, acenas, vigas, entre otros, revestimientos del suelo, revestimientos entre suelo y cubiertas, cómo puede ser la relación con los procesos de fabricación históricos, identificación de espacios o elementos de posible valor patrimonial. Bueno, aquí estamos viendo también un levantamiento de fábricas referidas a entrepisos y cubiertas. Vemos los envigados de madera, también conocidos como techos franciscanos, cubiertas franciscanas, que se utilizaron a partir del siglo XVI, yo creo que del siglo XVIII y XIX, y las bóvedas catalanas, que se van vamos a decir, este sistema constructivo se va a implementar a finales del siglo XIX y principios del siglo. Tenemos la siguiente diapositiva que nos habla sobre la cronología de las fases constructivas. Las fábricas arquitectónicas datan de forma potencial las huellas estratigráficas del inmueble, es decir, se pueden dividir en diferentes fases o diferentes periodos de construcción, y tenemos dos dataciones. La primera es la relativa, es el estudio de la estructura del edificio. Vamos a conocer la tipología formal y dimensiones de los elementos arquitectónicos, la tipología constructiva referida a la fábrica constructiva, y por último tenemos las dataciones absolutas, cuando es necesario realizar pruebas de radiocarbono, métodos de datación para datar materiales como la madera, piedra, ladrillo y morteros, entre otros. Exploración del inmueble. Esta actividad consiste en la evaluación de los materiales y sistemas constructivos del edificio a través de técnicas de sondeo arqueológico. Sirve para verificar la estratigrafía del suelo, el estado de la cimentación y la evaluación de los asentamientos producidos en el piso. En áreas del interior del edificio, debiendo evaluarse la situación estructural de la cimentación, los muros, los entrepisos y cubiertas, así como el patio, con el objeto de verificar la situación que presentan en el momento. Las actividades a realizar en los distintos sectores del edificio serán de acuerdo a los planos del estado actual del inmueble. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la exploración? La exploración nos ayuda a datar el bien inmueble y tiene dos objetivos. El primero es identificar las etapas históricas del edificio, donde vamos a conocer la caracterización del inmueble, que nos irá definiendo su integridad o transformación en el tiempo. Y el segundo, identificar en la configuración material, constructiva y ambiental, reconociendo la pátina del tiempo como valor documental. ¿Qué es la estratigrafía muraria? Bueno, para Edward Harris es el arqueólogo que en su libro Principios de la Arqueología Estratigráfica establece el sistema de clasificación de los diferentes estratos y su cronología. Una vez diferenciados los estratos y datados, el estrado en que un objeto es encontrado y pertenece a la época del estrato. Si aplicamos este principio a la arquitectura de una manera simplificada,
podemos datar de abajo hacia arriba, la construcción. Cada tramo de fábrica, material o espesor de muro nos ayuda a definir una época y una unidad estratigráfica independiente. La estratigrafía en la restauración, la estratigrafía moralia en la restauración se desarrolla en 3 dimensiones al añadir espesor o adosar nuevas construcciones. El edificio que se va a intervenir ha de ser analizado. Cuanto más profundo es este estudio, más riqueza aportará al proyecto de intervención y mejores resultados en su recuperación. Esta lámina es un trabajo de la doctora Adelaida Ortega Cambranis y tuve la oportunidad de apoyarla, de trabajar directamente con ella. Y bueno, de alguna manera ahí lo que estamos viendo es un corte y si ustedes se dan cuenta, se pueden observar los vanos, se pueden observar los herramientas, se puede observar igual la cúpula, pero aquí lo importante era conocer el sistema constructivo del inmueble, los materiales, como ahí dice, travertino, ladrillo, madera, cantera y, bueno, los tipos de muros, ¿no? En este caso hay 3 tipos de muro. Y, bueno, esto nos ayuda, precisamente hablando de la estratigrafía, nos ayuda precisamente a datar la temporalidad del inmueble. Entonces, es importante poder realizar, muchas veces tenemos que trabajar en equipo en el sentido de organizarnos para hacer un levantamiento arquitectónico y cada plano tendrá un objetivo preciso que nos ayude precisamente a conocer el inmueble. Bueno, se trabaja en equipo con diferentes tareas y finalmente, bueno, pues hay reuniones de trabajo para poder determinar, llegar a una conclusión. Pero bueno, es un trabajo que se realiza aquí también, bueno, aquí tenemos las plantas, que es el antiguo trato de cocinería, y aquí están las plantas y con los colores tenemos cuál fue vamos a decir así, las etapas del inmueble de cómo se pudo desarrollar, obviamente por temporalidad, nos dice qué fue lo primero que se construyó, cómo fueron las ampliaciones, y bueno, esto solamente se puede realizar haciendo un análisis estratigráfico. Esa tarea es una tarea que tenemos todos los que de alguna manera estamos estudiando esta disciplina y bueno, nos ayudará a poder datar la época y temporalidad del mismo. Entre otras tareas tenemos el levantamiento de deterioros y alteraciones. Para esto es necesario elaborar algunas tablas, ¿sí?, que nos ayuden. Obviamente ahí, por ejemplo, tenemos 5 columnas y tenemos un cuadro de alteraciones y deterioros por espacio. En la columna, vamos a decir, número 1, que dice referida al espacio, tenemos 2 elementos, la columna 3, alteración o deterioro, la columna 4, causas, y por último el agente, ¿no? Entonces hacemos una lectura vertical y horizontal y vemos, por ejemplo, el espacio, vamos a decir que está al exterior, que puede ser una fachada o algún muro hacia un jardín, no sé, estamos hablando de la fachada principal, nos dice cuál es la alteración, desprendimiento de acabados, la causa, pues humedad, puede ser humedad por capilaridad, el agente, pues es la humedad, es el agua. Por ejemplo, ahí tenemos un espacio, ahí por ejemplo le pusimos sala, que estamos hablando de que es el muro norte, la alteración es la falta de ornamento, puede ser algún desprendimiento, la causa pudo haber sido por un sismo o falta de mantenimiento y obedece a un agente geológico humano. No voy a leer todo el tiempo. Y bueno, pues esta es otro ejemplo de levantamiento de deterioro y alteraciones que obviamente nosotros como arquitectos que vamos a intervenir, pues sí tenemos que realizarlo, ¿no? Igual, pues aquí vemos otro plano de deterioros y alteraciones, ahí están las plantas, donde se aprecian los pisos, los muros, y bueno, en las fotografías podemos ver el estado en que se encontraba el edificio. Bueno, pues actualmente ya está restaurado. Tenemos los cortes, y es importante, creo que tenemos que hacer, hoy pues, trabajamos con el AutoCAD, pero cuando estamos inmersos en la área de la restauración, entendemos que la única manera de poder hacer una buena lectura del inmueble, de tratar precisamente esos deterioros y esas alteraciones, es trabajando, yo podría decir que de manera manual, ¿no? Dibujando, observando, analizando cómo trabajan los materiales, cómo trabajan los sistemas constructivos, para poder tener elementos para poder intervenir en la recuperación, en la restauración. Maestra, ¿me podría apoyar nuevamente, por favor? Con mucho gusto, maestro. Con mucho gusto. Está usted presentándonos una diapositiva del fase de prediagnóstico, en donde se va a realizar un estudio patológico, estudio previo de bienes muebles, un estudio previo de bienes muebles o inmuebles localizados en el subsuelo
y un estudio previo de jardines históricos, en donde en el estudio patológico se hace estudio de posibles alteraciones físicas, químicas o mecánicas de los materiales presentes en el inmueble y se hará un registro de fichas de materiales. Para el estudio previo de bienes muebles se llevará a cabo un estudio y registro sobre cualquier bien mueble que se encuentre dentro del inmueble. Ya para el estudio previo de bienes muebles o inmuebles localizados en el subsuelo, se realizarán sondeos y pozos de visita. Se llevarán a cabo registro de artefactos o restos arqueológicos y se llevará a cabo un estudio sobre cualquier bien mueble o inmueble detectado en el subsuelo donde yace la edificación o en sus alrededores. Se hará en el estudio previo de jardines históricos un estudio sobre áreas verdes relevantes o de interés específico que se pueden encontrar en los alrededores de la edificación y se llevará a cabo un estudio sobre posibles alteraciones o degradaciones desarrolladas con el tiempo. Gracias, maestra. Bueno, aquí vamos a ver el origen de las patologías de una patología. Se define como una lesión o deterioro sufrido por algún material, elemento o estructura y se suelen clasificar en función de su agente causante. Estas lesiones se pueden clasificar según su origen en lesiones físicas, lesiones mecánicas y lesiones químicas. Lesiones físicas. Está muy denso, no voy a leer todo, pero bueno, ya el colegio tiene la presentación y también si la requieren, bueno, con gusto la compartimos. Vamos a ver las lesiones físicas, solamente las voy a nombrar. Tenemos, por ejemplo, la humedad, ¿sí? Que afecta directamente los niveles que es salubridad y habitabilidad de la vivienda. Y bueno, tenemos humedades por filtración, humedades por capilaridad, humedades por condensación, y humedades causadas por fugas o roturas de las tuberías. Y también tenemos pues, como lesión física la suciedad por usos de determinados materiales porosos y también tenemos la erosión que se produce en consecuencia de agentes atmosféricos externos, la pátina que es la superficie de los elementos porosos o de consistencia blanda pudiendo ocasionar la retención de humedad y el ennegrecimiento. Costras que alteran exteriormente el elemento y pueden ocasionar alveolos por los que puede acceder el agua de la lluvia y la lixiviación. Los materiales cementantes en piedras areniscas ocasionan la pérdida progresiva de. Entre las lesiones mecánicas también tenemos el asentamiento en los elementos de cimentación. Tenemos también como lesión mecánica los desplomes de muros portantes, pilares, herramientas y otros elementos verticales sobre los que actúan. Tenemos las grietas y fisuras que se consideran roturas de distintos elementos del edificio y se diferencian básicamente en que la fisura es más superficial y la grieta afecta el elemento constructivo. Así también tenemos el desprendimiento de material, la erosión, que, bueno, aquí estamos hablando de la erosión que se produce por enrosamiento o por la acción del viento, los impactos y rozamientos, y las lesiones mecánicas eólicas que ocurren en los puntos altos y más expuestos de la fachada, como en las esquinas, y las deformaciones, que pueden ser producidas por fallas del terreno, provocando el desplome de muros portantes, flechas de vigas o forjados, o las flechas en vigas, forjados, cubiertas o en cualquier elemento estructural horizontal, el pandeo de elementos verticales en aquellos casos de elementos demasiado directos para soportar las cargas verticales a los que están sometidos, y los aladeos referidos a los muros, tabiques o acabados que experimentan una combinación de fuerzas perpendiculares y paralelas a ellos, provocando una deformación aleatoria. Las lesiones químicas se producen a consecuencia de reacciones químicas en los materiales de los elementos constructivos que son causados por la contaminación del ambiente. Y tenemos las eflorescencias, aparecen cuando se cristalizan las sales solubles en algunos de los elementos constructivos por donde circula el agua disolviéndolas y arrastrándolas hacia el exterior. Y tenemos dos variantes en las fluorescencias directas originadas cuando se cristalizan las sales solubles contenidas en los materiales y las indirectas creadas cuando las sales se forman por la reacción de componente del elemento constructivo con agente. Entre las lesiones químicas tenemos la oxidación que se produce cuando la superficie de los metales se degrada, la corrosión que supone una pérdida del material metálico a partir de una pila electromagnética que se forma entre dicho elemento metálico y otro material próximo, y tenemos la oxidación previa. El hierro que contiene los elementos sufre fácilmente oxidación en contacto con el aire o el agua. La aireación diferencial, inmersión, que provoca la pérdida del material al presentarse una situación de humedad de larga duración y se forma un hidróxido de hierro que se disuelve en la función del pH del agua. Y el par galvánico, que aparece en elementos de la estructura como la cerrajería y carpintería
cuando se ponen en contacto metales de distinto potencial eléctrico, presentando corrosión. Y por último, pues tenemos las lesiones químicas por organismos, como pueden ser los animales, pueden ser las plantas, como pueden ser los hongos. Maestra, sería tan gentil de apoyarme, me voy a Claro agradecer. que sí, maestro, a sus órdenes. En esta diapositiva, usted nos muestra la fase de diagnóstico en donde se verá el análisis funcional, el análisis formal, el análisis constructivo estructural, así como el análisis patológico, donde en el análisis funcional se analizará el funcionamiento total de la edificación. En él se incorporarán los siguientes elementos como es el análisis arquitectónico, análisis espacial y análisis estilístico. En el análisis formal, en esta etapa se realiza un análisis de formas tomando en cuenta la línea de diseño de su autor, el estilo y las características volumétricas y planos del inmueble. Para el análisis constructivo estructural, estará basado en un estudio previo y detallado del comportamiento técnico de la edificación y los sistemas constructivos aplicados. Ya para el análisis patológico, se llevará a cabo una clasificación de daños según su tipología e identificación de su origen, causa, síntoma, evolución y estado actual. En esta etapa se realizan análisis de las muestras de materiales realizadas en obra y en laboratorio de las patologías identificadas en la edificación. Gracias, maestra. No sé si puede acompañarme nuevamente, maestra, por favor. Claro que sí, maestro. Mire, nos muestra usted ahorita una diapositiva de la fase de diagnóstico, en donde habrá un análisis del grado de intervención, un dictamen y recomendaciones. Para el análisis de grado de intervención, en esta etapa se analizan todos los resultados de los análisis realizados previamente para determinar el grado de intervención, que puede ser preservación, conservación, restauración, mantenimiento, reciclaje y revitalización. Después se llevará a cabo un dictamen en donde se establecerá a qué nivel se encuentran los daños para definir prioridades en la intervención. Se determinarán las instrucciones de los especialistas indicando cómo se intervendrá la obra a partir de las conclusiones basadas en los análisis patológicos. Y así se llega entonces a las recomendaciones donde se dará una orientación de los especialistas para un correcto tratamiento de las patologías en la fase posterior y así prevenir la evolución de los daños. Gracias, maestra. Bueno, es importante, y si se dan cuenta, dice diagnóstico y dice dictamen. Aquí lo importante es que sí tiene que ser valorado por los especialistas y no dejarnos llevar por lo que yo sé hacer. Encontramos que todos los inmuebles son distintos, datan de diferentes épocas, tienen diferentes materiales, diferentes sistemas activos. Entonces sí es importante dictaminar, conocer el daño, ya que tiene. Puede ser un elemento, puede ser un espacio y en equipo tendríamos que tomar decisiones. Por eso es importante el dictamen técnico, ¿no? Y no solamente decir, pues vamos a hacer una reintegración o vamos a hacer una consolidación solo porque el maestro albañil lo sabe hacer. No, no se trata de eso. Hemos encontrado o hemos visto muchas obras donde utiliza quizás el cemento, un material vamos a decir, en los materiales, sistemas constructivos de los inmuebles coloniales, un material agresivo. Entonces sí es importante reunirse un grupo interdisciplinario para tomar decisiones bajo un dictamen técnico. Las patologías más frecuentes son las fallas del terreno. La patología más habitual de la cimentación se produce principalmente por asentamientos del terreno, provocando las deformaciones estructurales. Dichas lesiones se pueden materializar en forma de asentamientos y fallas en las juntas, provocando fisuras sobre. Ahí tenemos algunas imágenes bueno, vamos a decir que podemos ver fisuras y podemos ver grietas. Aquí tenemos materiales nobles, puede ser el adobe. Tenemos entre las patologías las humedades, aunque en rigor no puede considerarse como un daño específico de las cimentaciones, no se debe olvidar de tratar la humedad del subsuelo y de cómo influyen en las mismas, ya que es uno de los problemas más frecuentes en las edificaciones antiguas. Si el terreno tiene humedad, se le comunicará pronto a la cimentación y por medio de ella afectará el resto de la edificación. La migración del agua a través de los materiales de las cimentaciones del muro se produce por capilaridad y es muy habitual. Bueno, aquí tenemos las imágenes donde precisamente se ve, vamos a decir,
el salitre, de cómo ha ido, vamos a decir, subiendo la humedad y el muro y la vida. Y bueno, pues tenemos que daña la pintura, que daña los acabados y se generan, independientemente del salitre, muchas veces se provoca el desprendimiento de agua. Bueno, otras de las patologías son las alteraciones en muros por fusión de piezas. Cuando el problema es de alteraciones en una o varias piezas, es conveniente reemplazarlas por otras de las mismas características y con un mortero similar al original. Para eso se debe tener precaución de realizar la fusión pieza a pieza para no debilitarlas. Bueno, nos hemos encontrado muchas veces hay desprendimiento de materiales y lo ideal es que sean materiales compatibles y devolverle la estabilidad a la estructura muraria. Otra patología es la alteración en los aparejos de cantera. Este problema está relacionado con la degradación del material. Al verse expuesta al medio ambiente, la piedra comienza a sufrir una serie de procesos de alteración y desgaste, sol, viento, lluvia, hongos, sales, como las costras, erosiones y descamaciones o disgregaciones de, bueno, pues aquí podemos ver lo mismo, alteración en los aparejos de la cantera. Vemos muchas veces cómo es común, no aquí en el centro, pero cuando nosotros nos acercamos a alguna junta auxiliar o nos acercamos a lugares donde hay arquitectura tradicional, nos damos cuenta que muchas veces carecen de aplanados y pues, el viento erosiona esas juntas constructivas que van deteriorando la estabilidad del muro. Entre otros tenemos la degradación en elementos de madera. La madera, por ser un material orgánico y fácilmente atacable por agentes principalmente biológicos, se encuentra muchas veces degradada. Cuando un elemento de madera falla es básicamente por dos factores. Primero es la degradación por humedad, donde el cabezal de las vigas es la zona más expuesta, sobre todo si el muro de apoyo es de cerramiento. Esta alteración se hace riesgosa cuando se alcanzan niveles de y la degradación por termita. En el caso de las termitas, el mayor daño se sitúa en los cabezales, lugar por donde se inicia su ataque, accediendo a todo lo largo de las vigas. Si se desea proteger con mayor efectividad las estructuras de madera, se pueden usar métodos clásicos de inmersión, impregnación o aspersión con productos preservadores y antisilógenos. Pues aquí tenemos algunos detalles de la degradación de la madera por termitas. Bueno, pues ahí lo que se tiene que hacer de alguna manera es un traslate. Quizás ya no tengan la misma capacidad portante, pero podemos devolverle el diseño de una cubierta o de un entrepiso. Y bueno, pues ahí vemos también cómo le están inyectando. Otras patologías frecuentes es la sustitución entre pisos y cubiertas con vigas de madera. Este problema está relacionado con la degradación del material. Como ya vimos, la madera es fácilmente un material que se llega a degradar. Es de suma importancia recalcar que los entrepisos y las cubiertas con vigas de madera son los sistemas constructivos tradicionales más vulnerables a ser sustituidos. Es una acción habitual despojar al edificio de sus forjados históricos y colocar en su lugar una losa prefabricada. Aquí nada más como comentario quiero hacer lo siguiente. De alguna manera hemos podido observar, no solamente en el centro, sino en otros lugares, cómo efectivamente lo más vulnerable en un edificio por los materiales, como ya vimos, es la sucesión de las cubiertas o entrepisos. Y algo que yo he podido observar, que todavía falta ver cómo están trabajando, cómo se van a comportar ante un sismo. Ante un sismo es el problema de que ya en algunos históricos están colocando los aceros. Y bueno, yo considero que el trabajo de la Directivo Bedilla trabajan de alguna manera y se comportan igual que las vigas de madera. Pero bueno, esto me refiero a que actualmente ya está utilizando estos sistemas, ¿no? Como los aceros. Y bueno, yo aquí sí diría que no estoy de acuerdo porque el comportamiento ante un movimiento y estamos hablando de un sismo, pues puede provocar el colapso de los muros. Tenemos unas imágenes de cómo siguen las vigas de madera y pues, actualmente tenemos el sistema de viguetas de Vigueta y Bobedilla que trabaja similar a trabajan las vigas canas o vigas. El aumento de la capacidad portante es otra patología frecuente y está relacionado con las necesidades de modernización. Cuando se desea aumentar la capacidad portante de un entrepiso, es posible recurrir a sistemas ajenos al comportamiento tradicional. Este hecho conlleva dos aspectos negativos: la pérdida irreparable de un sistema tradicional y la incorporación de un entrepiso que no es compatible con los muros portantes de mampostería, dañando también por la perforación en todo el perímetro para apoyar la losa. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que no se debe de hacer. Sin embargo, bueno, pues hemos sido testigos acá en Puebla de lo que sucedió con Villaflora. Lamentablemente se realizó, no era lo correcto, es un ejemplo de no se debe hacer. Y también vamos a hablar de la sustitución de acabados. Este problema está relacionado con las necesidades mal entendidas de modernizar los revoques, yeserías, plafones, pavimentos y pintura. Los acabados son las partes constructivas contenidas o soportadas por las estructuras. Esto en realidad determina el carácter de los espacios y son susceptibles de ser modificados
desgastados o alterados sin que ello en principio acarree problemas de estabilidad para el conjunto. Esa es una moda, ¿no? Nosotros hemos podido observar en el centro como ahora, vamos a decir, está mal realizado el hecho de dejar muros aparentes cuando nunca fueron trabajados de esa manera, ¿no? Los muros que podemos ver en el centro siempre estuvieron cubiertos, pero hoy desafortunadamente en el diseño interior se ha querido provocar como una... Y bueno, por último tenemos la modificación de fachadas. Las fachadas de las viviendas se constituyen como el rostro de una calle, parte fundamental de la imagen urbana. Las constantes intervenciones ya sean buenas o malas, se plasman diariamente en las fachadas de carácter histórico y aunque de manera aislada aparecen acciones inofensivas de manera conjunta, se transforman en un peligro por alterar la escala, proporción y ritmo de los baños. Cambio de acabados, colores y texturas que alteran la imagen tradicional del centro histórico. Bueno, aquí hay dos imágenes donde podemos ver como una fachada, la que está del lado izquierdo, con características, vamos a decir, eclécticas del siglo XIX. Bueno, vemos cómo al frente le hicieron una terraza volada, montada por pilares. Pues la verdad es que esa fachada pues nunca fue diseñada de esa forma. Entonces pues se modifica y desafortunadamente es un elemento negativo. Y en la segunda foto, bueno, vemos, ¿no?, cómo le agregaron a un edificio también de reflejo. En la parte de arriba vemos un agregado, pero una mala intervención que no conservó el estilo del inmueble, que no contempló, vamos a decir, el ritmo, las proporciones de los vanos, y bueno, la escala y las dimensiones son distintas. Por último, hay que hacer un análisis de los datos obtenidos. Una vez concluidos los datos referidos al levantamiento del estado actual, son analizados en detalle para poder conseguir un criterio de las afectaciones. Se valora toda la información necesaria con el apoyo de los planos, detalles constructivos, usos que ha tenido el inmueble, así como las reformas a que haya sido sometido. Se elabora una hipótesis teniendo como presente el análisis realizado de la información que se ha podido reunir. Se elabora la hipótesis, la cual puede ser comprobada por medio del empleo de técnicas o la realización de ensayos y pruebas que la determinar la determinación de las causas. Todo el proceso anterior permite llegar a una idea clara de las causas de cada lesión o patología. El diagnóstico determina las causas de las patologías, se realiza un diagnóstico de las mismas, el cual define el origen o causa de la lesión o patología en cada caso. Toma de decisiones. A la hora de tomar decisiones se requiere de la pericia y experiencia de los especialistas y determinar si la lesión o patología del inmueble son de bajo, leve o alto grado. Recomendaciones y tratamiento. La fase de recomendaciones y tratamiento en la metodología es la que se dedica a ofrecer las recomendaciones técnicas para el tratamiento patológico adecuado. Esta fase posee el aporte fundamental de la investigación desarrollada en el presente, por cuanto especifica el tipo de tratamiento en correspondencia con el grado de protección, defendiendo la hipótesis específica de que la forma de manejo del patrimonio de elevados grados de protección para la intervención de sus patologías no puede ser igual al resto de las edificaciones, de manera que el tratamiento de intervención coincida más con acciones de restauración que otros tipos de acciones recuperativas. Bueno, ya llegamos a los grados de intervención, que son la preservación, la conservación, el grado máximo, que es la restauración, mínimamente el movimiento, el plagio y la revitalización. Bueno, aquí vemos el concepto de lo que es la preservación. Es un conjunto de acciones preventivas que anteceden a las intervenciones de restauración. Su objetivo es lograr que las alteraciones se reparen e implica realizar operaciones continuas que buscan mantener al monumento en buenas. Podemos ver la impresión de una cubierta con el tradicional. La conservación consiste en la aplicación de procedimientos técnicos cuya finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos deterioros en un medio histórico. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho patrimonio arquitectónico. Bueno, aquí estamos viendo parte de lo que fue la restauración. Perdón, olvidé el nombre del inmueble. La restauración, como grado de intervención, está constituida por todos aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad sin falsear. Aquí también tenemos otro inmueble, ¿no?, que ha ganado un premio, no solamente por su restauración y rescate, sino también por cómo se trabajó el diseño de interiores de forma contemporánea. En reciclaje, este grado de intervención tiene por objeto dar nuevas condiciones de habitabilidad a un inmueble o espacio urbano, propiciándose el retorno de un monumento a un uso práctico, pudiendo ser diferente para el que fue creado o conservar su uso original con enteras a este inmueble es el antiguo trato de tocinería. Y vemos ahí como el área donde trabajaba el tocino, bueno, pues ahí vemos unas bóvedas
y que actualmente, bueno, pues son las salas del restaurante. Mantenimiento. Está constituido por acciones cuyo propósito son evitar que un inmueble intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se realizan después de que se han concluido los trabajos de conservación o restauración. Vemos la limpieza que están realizando, la de los chavos. Revitalización. Es el conjunto de operaciones que involucra aspectos técnicos, administrativos, jurídicos o legales y se aplican a elementos arquitectónicos y urbanos con cierto grado de abandono. Estas operaciones atienden tanto a los monumentos como a la población y usuarios, todo de acuerdo a su significado. Ahí vemos una avenida que es muy fotografiada, muy visitada por el turismo, por el colorido y la conservación de proporción, el ritmo de los manos. Es una calle donde se antoja caminar, donde podemos observar los balcones, donde podemos ver los vanos. También es una calle que se ha podido conservar en cuanto a proporción, en cuanto a su ritmo. Maestra, sería tan gentil de volverme a apoyar porque no se vuelva tan monótono, sino que se escuche la voz de una mujer. Si me ayuda, Con por mucho favor. gusto, maestro, con mucho gusto. Ahorita nos muestra usted una diapositiva de la propuesta de intervención, donde vemos criterios generales, criterios específicos y propuesta de materiales. En los criterios generales se analizarán principios teóricos que norman la intervención, en donde se verá el respeto a la historicidad del inmueble, principio de autenticidad y no falsificación, distinguir lo nuevo de lo antiguo, respeto a la pátina del tiempo, mínima intervención, reversibilidad de la intervención, elección de materiales y sistemas constructivos, consignar efectos de alteración y deterioro sufridos. Para los criterios específicos se analizará el tipo de intervención, liberación, consolidación, reestructuración, reintegración, integración y reconstrucción. Se verá aquí causas indirectas en donde se observará, se analizará materiales defectuosos, problemas constructivos, problemas de disposición constructiva, y en las causas directas se analizará este punto. Usted nos comenta aquí en la diapositiva que es lo más difícil de eliminar, sobre todo cuando se trata de agentes atmosféricos o contaminantes. Para la propuesta de materiales, se verá que sean reversibles, compatibles a la estructura del inmueble, donde toda propuesta de intervención debe ser capaz de no dañar al elemento original, y la evolución de los materiales aplicados es uno de los elementos más importantes, ya que con el tiempo pueden perder la función establecida e incluso perjudicar el material original. Gracias, maestra. ¿Pueden continuar, maestra, por favor? Claro que sí. En el proyecto de restauración se verá la propuesta funcional, la propuesta constructiva y la propuesta formal, en donde la propuesta funcional se analiza el funcionamiento total de la edificación, en el que se incorporan los siguientes elementos: análisis arquitectónico, espacial y estilístico. En la constructiva, en esta etapa se realiza un análisis de formas, tomando en cuenta la línea de diseño de su autor, el estilo y las características volumétricas, y la propuesta formal estará este punto basado en un estudio previo y detallado del comportamiento técnico de la edificación y los sistemas constructivos aplicados. Gracias, maestra. Muy amable, gracias. Bueno, aquí nada más nos vamos a brincar. Bueno, tenemos que tener en mente los principios teóricos, porque a través de estos principios teóricos es como vamos a entender la historia, es como vamos a entender los elementos, es como vamos a entender el ornamento, y es el respeto a la historicidad del inmueble. Se refiere a que se deben respetar las distintas etapas históricas constructivas del edificio, sus espacios originales, así como las ampliaciones, remodelaciones de importancia, mismas que no impliquen una afectación que vaya en detrimento del bien inmueble. La restauración propiamente dicha es entendida como una disciplina arquitectónica con valores propios de carácter científico. No se inicia realmente hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comienza la preocupación por el mantenimiento y cuidado de los monumentos, apareciendo entonces posturas con conciencia crítica del valor del pasado y sustentadas en planteamientos teóricos. Vamos a leer aquí del lado derecho lo que dice César Ebrard. Dice: la restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad, estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro. La instancia histórica no solo se refiere pues a la primera historicidad, sino también a la segunda, es lo que César Ebrard llama los sucesivos presentes históricos. La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que este sea posible sin cometer una falsificación artística o una falsificación histórica, y sin borrar la huella alguna del transcurso de la obra de
arte a través de esa liberación. Bueno, aquí tenemos en síntesis, la restauración tiene como principio de intervención garantizar la reversibilidad, preservar antes que restaurar, no a la falsificación en la intervención, respeto a la historicidad, considerar las distintas etapas constructivas, integración en el contexto, respeto a la página del tiempo y plasmar el sello de los tipos de intervención. Tenemos la liberación, consolidación, reestructuración, reintegración, integración y reconstrucción. Bueno, ahí vemos el término de liberación, dice, es la intervención que tiene por objeto eliminar materiales y elementos adicionales agregados y material que no corresponde al bien inmueble original, así como la supresión de elementos agregados sin valor cultural o natural que dañen, alteren al bien cultural, afecten la conservación e impidan el conocimiento de él. A su derecha vemos, ese es el antiguo trato de cocinería, y bueno, ahí se encontraron a la hora de hacer un levantamiento, principio arquitectónico, y a la hora de hacer un análisis precisamente para conocer los materiales, se observó que había vanos tapiados, no marcos, vanos tapiados, arcos tapiados. Bueno, pues se procedió a hacer la liberación y en la imagen de abajo ya podemos ver cómo al retirar esas tapias pudo conocer usar en general. La liberación, dice, son los procedimientos técnicos en la liberación, tiene como fin eliminar aquellos agregados, materiales y o elementos que se encuentran alterando un inmueble. Dichos agregados no son originales ni tienen un valor correspondiente a la historicidad. En la foto vemos al lado derecho, podemos ver cómo hay un vano tapiado, no debería estar tapiado, en esencia, vemos que tiene una proporción de vano macizo y vemos ahí cómo se aprecia el vano tapiado que está en ese momento. Ahí habría que hacer un análisis para ver por qué se tomó la decisión de tapiar. En las tareas de liberación se incluyen la remoción de escombros, la limpieza, eliminación de humedades, sales, flora, fauna, agregados sin valor arquitectónico de intervenciones anteriores. Bueno, creo que esas fotografías son muy famosas, porque creo que cada 6 meses salen en el periódico, cada 6 meses son noticias. Hemos podido, yo creo que todos conocemos el tamaño de las ramas, que en principio eran pequeñas, ahora creo que es un árbol, pero bueno, es parte de lo que sucede en Cios, que desafortunadamente están olvidados, a veces quedaron infestados, pues nadie les ha mantenido. Consolidación es la intervención más respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. Como el término mismo lo indica, da solidez a un elemento que ha perdido o lo está perdiendo. En la foto a la derecha podemos observar cómo ahí están trabajando, devolviéndole al muro sus, vamos a decir, sus aplanados, ¿no? Que posteriormente, una vez hayan resanado las partes, se han desprendido, bueno, posteriormente continúa con la pintura, pero bueno, ahí estamos observando la consolidación de aplanado. Y también dice, en este sentido, la consolidación implica cualquier acción que se realice para dar solidez a los elementos de un edificio. En algunos casos, un apuntalamiento, la colocación de un adhesivo o resano pueden ser considerados como procesos de consolidación, pues su finalidad es detener el deterioro de sus elementos o materiales. Ahí vemos cómo están haciendo un análisis de una fisura, ahí la podemos ver, se formó en forma diagonal y seguramente se trata de un asentamiento. Yo podría decir, esa foto trata sobre el sismo y bueno, aquí podemos ver ya cómo lo están interviniendo. Vemos que corresponde a una tapia, materiales, una tapia con ladrillo, este es un ladrillo contemporáneo. Sin embargo, bueno, ahí están trabajando precisamente consolidación, una inyección o sustituyendo piezas de... Y también dice, el proceso de consolidación implicará la introducción de un consolidante, trátese de alguna resina, adhesivo, solución o producto determinado en la estructura del material, intervenir con el objeto de darle mayor solidez. Pues ahí estamos viendo cómo el cerramiento, de alguna manera, algo se dio. Bueno, están restituyendo las piezas, están haciendo un uso de materiales, traslapando, bueno, utilizando las piedras que quizás de ahí solamente está consolidando. Igual dentro de la consolidación está la intervención donde se contemplan tareas de apuntalamiento, como pueden ser arcos, muros y cubiertas, la inducción de grietas y fisuras, la restitución de los materiales y morteros perdidos en muros, cerramientos, cubiertas y textiles. Aquí vemos cómo de alguna manera se apuntala un vano y igual vemos cómo hay una arquitecta que está consolidando y detallando un elemento fundamental en una torre. Bueno, en la parte de abajo igual vemos cómo están consolidando el desprendimiento. La consolidación implica también la aplicación de materiales adhesivos o de soporte con el fin de asegurar su permanencia en el tiempo. Trátese de pintura mural, argamasa, yeserías, esculturas de piedra, madera, azulejos y otros elementos decorativos. Ahí vemos cómo restauradores de inmuebles están restaurando un mural. Reestructuración, actividad tendiente a devolver las condiciones de estabilidad
estabilidad perdidas o deterioradas, garantizando sin límite previsible la vida de una estructura arquitectónica dentro del proyecto ejecutivo de restauración. El estudio y solución de los daños estructurales deberá ser realizada necesariamente por un especialista de estructuras históricas. El daño estructural en el histórico se produce cuando las tensiones producidas por una o más acciones exceden la resistencia de los materiales en zonas sísmicas, ya sea porque las propias acciones han aumentado, porque la resistencia de los materiales se ha visto. Bueno, ahí vemos el ejemplo de la compañía de Estado de Carolino. Bueno, vemos, yo creo que la mayoría de los que somos arquitectos y que de alguna manera tuvimos la oportunidad de intervenir y de conocer las inyecciones para curar los arcos, hoy podemos seguir admirando las torres gracias a la intervención oportuna. Bueno, aquí tenemos otro inmueble, también se dañó en el sismo del 2017 y yo fui testigo de cómo hubo gente que decía, ese edificio se va a caer, ese inmueble es peligroso, en cualquier momento va a colapsar. Recuerdo perfectamente que querían sacar a la gente, obviamente sí tenían que sacarla, era necesario intervenir, realizar obras preventivas que garantizaran la estabilidad del inmueble, pero bueno, cuando los especialistas conocen y de alguna manera hacen un análisis, pues se pudo observar esa esquina debido vamos a decir, al diseño de las vigas, que sí hubo un empujó el muro que podemos ver sobre la 14 Oriente, y bueno, se realizaron obras de restauración, fue el arquitecto Ignacio Echevarría quien realizó las obras, y hoy podemos decir que se realizó un buen trabajo porque el edificio sigue estable, el edificio recuperó su función, y aquí podemos decir que una buena intervención siempre va a garantizar la estabilidad de un inmueble, y no fue necesario lo que se decía en un principio, ¿no? Sacar, obviamente sí era necesario sacar, ¿no? A la gente como medida preventiva, pero no como se creía, ¿no? Que el edificio iba a colapsar. Y por último tenemos la reintegración. Dice, este término tiene diferentes acepciones, sin embargo, la restauración arquitectónica es la intervención que tiene por objeto devolver unidad a elementos arquitectónicos deteriorados, mutilados o desubicados. Tenemos el edificio María, vemos como un pináculo del mismo cayó, también en el sismo de 2017, la reintegración fue volver a subir el elemento y que siga con su función ornamental. La reintegración es la forma teórica ideal de la reintegración, es la llamada anastilosis o reubicación de un elemento desplazado de su posición. La anastilosis o reconstrucción mediante ensamblaje se aplica al proceso de reconstruir un edificio que se ha demolido como resultado de causas accidentales o por un colapso debido a negligencia de abandono. Bueno, aquí otra vez tenemos el templo de la compañía de pesca. Aquí vemos como arcos botaderos fueron degollados. Sin embargo, bueno, pues se hizo trabajo para de reintegración para devolver esos arcos y que siguieran cumpliendo con la función, ¿sí? De esa carga que tienen las bóvedas, permitirlas a la integración. Esta intervención se ha definido como la aportación de elementos claramente nuevos y visibles para asegurar la conservación del monumento, y consiste en completar o rehacer las partes faltantes de un bien cultural con materiales nuevos o similares, con el propósito de darle estabilidad y unidad visual sin pretender engañar, por lo que se diferenciará de alguna forma del original. Aquí otra vez nuevamente volvemos a ver el templo de la compañía, y decimos integración porque es un elemento metálico. Obviamente estaba apuntalado, la parte superior vemos que tenía unas vigas de acero, y de alguna manera estaban tratando de que no se volteara, de alguna manera vamos a decir contrarrestar el empuje, y en la foto de abajo vemos que se retiraron para liberar la vialidad. Sin embargo, esas estructuras metálicas pues cumplieron con un trabajo de contener el volteo. La construcción es la intervención que tiene por objeto volver a construir partes desaparecidas o perdidas de un monumento, mientras que la reintegración hablamos de elementos deteriorados, decados o mutilados. En la reconstrucción nos referimos a partes perdidas. Aquí tenemos una fotografía de un inmueble que estaba en el barrio de San Antonio y que en el año 2019 se empezó a demoler. Yo creo que todos los días iban bajando los muros hasta que solamente dejaron las fachadas. Se perdió, sin embargo, a través de, por ejemplo, de esta fotografía se podría hacer una reconstrucción. No es el tema, porque seguramente vamos a entrar en la polémica, ¿no? De qué es lo que quiere el dueño. Seguramente el dueño quiere vender el predio como terreno que tenga un valor para él, pueda recuperar la pérdida, ¿no? Para restauración, pues sí es la pérdida de un inmueble que, vamos a decir, es altura tradicional, quizás de finales del siglo XIX, por la dimensión de los muros. Sin embargo, bueno, pues cada año se pierden alrededor de 2 o 3 inmuebles, afortunadamente. Pues quiero darles gracias, creo que nos tardamos hora y media. Gracias, maestra, por todo el apoyo. Estuvo muy densa la presentación, espero que no se hayan aburrido, que no se hayan dormido. Gracias por
por apoyarme, maestra Ana. Gracias. A sus órdenes, maestro. Estamos aquí para apoyar. Y bueno, quisiera preguntar a los asistentes, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente? Sí, yo. Primero saludos a Delfino. Gracias por su excelente exposición. Gracias, David. Y agradecer porque hay muchos términos que equivocadamente usamos, más cuando queremos, se requiere pedir un permiso ante el INAH o ante el municipio, de repente dice, ¿qué se va a hacer? No, que se va a hacer una ampliación, que se va a hacer una reintegración. Entonces, aquí está, me encantó la explicación que dices de cada término y más que nada porque viene explicado y gráficamente cómo se deben ocupar y qué es lo que realmente es cada uno de ellos. Y así bueno, me sacas de muchísimas dudas para poder aplicar las cosas bien. Gracias. Gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el ponente? Yo quisiera agradecerle. Maestro, es una exposición muy, muy detallada en donde se hace todo este análisis pero es un análisis bien detallado, súper detallado y está muy, muy, muy bien explicado. Eso es muy importante para cuando uno hace intervenciones en los centros históricos, que aquí tenemos muy interesante, con todas estas problemas que tienen los inmuebles, ¿no? Todos estos que usted mencionó existen en los inmuebles de la ciudad de Puebla. Entonces, agradecemos mucho, mucho que nos comparta su experiencia, porque esta presentación nos habla de toda la experiencia que usted ya tiene en casos realizados, no es algo que se imagina que se va a resolver así, sino porque ya lo hizo usted, nos comparte esta información que es muy valiosa. Muchas gracias, maestro, es lo que yo quería comentarle. Y quisiera preguntar si alguien más tiene alguna pregunta para nuestro ponente. Jaime Díaz Moreno, quisiera tomar la palabra. Sí, perdón. Adelante, por favor. Escribí la pregunta para el maestro, pero bueno, lo digo aquí al micrófono. Felicitarlo ampliamente al maestro por esta extraordinaria presentación de estos procesos metodológicos. Son sumamente importantes y ojalá que de veras toda la gente que estamos inmersos en este mundo de la restauración realmente se lleven a cabo estos procesos. Nos hemos topado, nos hemos encontrado en la práctica profesional que hay una serie de proyectos, entre comillas, de intervención o restauración de monumentos históricos que son sacados de la manga y aún así muchas veces las autoridades se han vuelto cómplices en aceptar ese tipo de propuestas. Hay aberraciones grandísimas en intervenciones de monumentos históricos. Quiero felicitarlo nuevamente, maestro, y realmente ojalá que esto se difunda ampliamente y que se tomen las providencias necesarias para que cuando se tenga que autorizar un proyecto de intervención de recuperación de inmueble histórico, sea muy estricto el ente, pues puede ser, desde luego es el INAH y muchas otras instancias que intervienen, pero de entrada el INAH es quien normatiza todo esto, para poder detener todo aquello que está degradando el patrimonio histórico-cultural de todo México. Muchas gracias y felicidades nuevamente, maestro. Gracias, arquitecto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dice, aquí el maestro Jaime también, Jaime Díaz Moreno, comenta que la exposición no fue nada aburrido, todo lo contrario, me permito felicitarlo por la excelente explicación de los procesos metodológicos para recuperar un inmueble histórico, ojalá y que siempre se lleve a cabo. Es lo que nos acaba de compartir, ¿verdad? Gracias. Pero quería leerlo porque está también en el chat. Elodia Márquez dice, felicidades maestro, muy explicativa tu presentación. ¿Podremos obtener la ponencia? Sí, claro, con gusto. También el colegio la tiene, ya les llegar. Con gusto, también la gente que quiera tener la copia del libro, porque es muy interesante el libro de la restauración objetiva, también con gusto lo podemos compartir y la presentación, por supuesto, que se puede compartir sin ningún problema. Las personas que quieran anotar mi teléfono es el 22 23 55 78 11, mi WhatsApp y con gusto, bueno, yo trabajo acá en la Dirección de Desarrollo Urbano y con gusto compartimos la. ¿Alguien más quisiera tener alguna participación, alguna pregunta a nuestro ponente? Me parece que ya todo el mundo ha podido preguntarle a usted cualquier duda que hayan tenido. Es que fue muy claro todo y muy detallado, entonces eso es muy interesante porque no hubo duda y sobre todo que es de algo que ya se hizo, ¿no? Entonces, eso nos da a nosotros referencia
posibles intervenciones. En un momento más les compartimos la presentación y estaríamos muy agradecidos, maestro, en que nos pudiera compartir el libro que nos hace referencia a usted. Sí, claro, yo se lo envío al arquitecto Lucho, le envío el libro que está en PDF, y bueno, que estoy seguro que lo van a disfrutar. Sí, maestro, muchas gracias. Aquí le escribe Elodia y le dice gracias, maestro, por compartir la información. Y Delgado nos dice, felicidades, maestro Delfino. Ojalá que a través del conocimiento se considere esta metodología por parte de quienes intervienen en el proceso. Ya es muy extenso y muchas de las veces no se estima el tiempo necesario para la gestión de la obra, ocasionando inconvenientes en su desarrollo. Gracias. Gracias, arquitecto Esther, maestra Esther. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta a nuestro ponente? Yo sí, perdón, si nos pueden escribir en el chat el nombre del libro que recomienda el maestro, porque su audio se oye entrecortado y no se entiende con claridad. Si nos lo pueden escribir en el chat, el nombre del libro, por favor. El Gracias. libro es La restauración objetiva de Anthony González Moreno Navarro. Yo lo voy a compartir al colegio a través del maestro Lucho, el doctor Lucho, y con gusto yo estoy seguro que tanto el rector como la arquitecta Ana Isabel, bueno, pues va a compartirlo con mucho gusto para todos ustedes. Igual la presentación es una presentación que traté de hacerla lo más didáctica posible y creo que, pues, espero que se haya cumplido con el objetivo, ¿no? De dar a conocer, de compartir lo que comentábamos, ¿no? Es una metodología, pero cada paso, cada proceso conlleva Muy bien, una ya no le metodología. escuchamos, maestro Delfino, pero sí agradecemos a todas y a todos su participación. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta a nuestro ponente? ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta a nuestro ponente? De repente yo lo dejé de escuchar, pero creo que sí. Siguió usted hablando, discúlpeme, maestro. No, al contrario, gracias. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Entonces, si está por acá nuestro rector del colegio de posgrados, el doctor Mortimer, le cedo la palabra, doctor. Maestro Delfino, muchas gracias por tan didáctica ponencia, todo muy claro y preciso. Un análisis extraordinario. Dicen que cuando no hay preguntas, nadie entendió o todos entendieron. Yo creo que en este caso todos entendimos cómo con tanto detalle que se dio de este tema. Muchas gracias, maestro Delfino, por su participación en este diplomado y le haré llegar a través de Lucho su reconocimiento. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias, rector. Agradecemos mucho la participación del maestro Delfino y su excelente ponencia. Agradecemos a todas y a todos su asistencia el día de hoy. Acabamos de compartir la presentación del maestro en el chat, por si gustan descargarla, y se les acaba de compartir también la liga de asistencia. Esperemos que mañana estén con nosotros a partir de las 10 de la mañana para continuar con nuestras ponencias correspondientes al sábado. Gracias. Muchas gracias, maestro. Mucho gusto y a sus órdenes, maestro. Hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Hasta buenas luego, noches. buenas noches.